Ser y parecer. ¿Por qué tanto ataca al Estado? ¿Es el Estado el enemigo? ¿Es este el peor de los tiempos en la relación entre las instituciones y los ciudadanos? Es la primera vez que un presidente declara públicamente la destrucción del Estado. ¿Qué es el Estado? ¿Cuál es la diferencia entre Estado y nación? ¿Cuál es la tarea del Estado? La nación es un grupo social que constituye una comunidad espontánea. No es organizada ni se puede organizar. Está formada por individuos con caracteres similares, como la etnia, la cultura, la lingüística, la religión, la historia. El Estado se asienta en un territorio determinado y posee una organización. Así podemos comprender, por ejemplo, que hay estados que contienen distintas naciones, como pasa con España, con el País Vasco y Cataluña, como pasa con el Reino Unido, con Escocia, Gales, Irlanda del Norte, por poner algunos ejemplos. El ser humano es parte del Estado, no es un ser aislado, sino un ser concreto, real, nacido en una familia, célula fundamental de la sociedad política. Pertenecer a un municipio, sindicato, universidad. Estos grupos no pueden reclamar una autonomía extrema. Tampoco el Estado puede absorberlos, sino que debe reconocerlos como grupos sociales naturales. El Estado, antes que una comunidad de personas, es una comunidad de comunidades, una sociedad mayor integrada por sociedades menores, que a su vez está integrada por individuos. La población es la totalidad de personas que conviven en el territorio estatal. Este comprende el suelo, subsuelo, espacio aéreo, mar territorial, plataforma submarina. No debe confundirse gobierno con Estado. El gobierno representa al Estado. Es quien lo administra, quien ejerce la autoridad con la conformidad de los habitantes, en el mejor de los casos, ¿no? Y periódicamente en la mayoría de los sistemas políticos, y quien tiene el monopolio del uso de la fuerza moral a través del derecho. Siempre el ser humano es un ser político. El Estado debe garantizar el orden, la soberanía, su propia legislación, el orden jurídico a través del legislativo y judicial. Cuando hablamos de Estado, hablamos del bien común público o político. Estar al servicio del bien particular y de cualquier grupo, como las familias, las universidades, todo lo que necesita el ser humano para desarrollarse y alcanzar su fin último natural. El general decía que el Estado debe estar al servicio de la felicidad del pueblo. El bien común siempre tiene la primacía sobre el bien particular. La plenitud organizada y ordenada del bien necesario para la vida humana plena. Esta noche vamos a hablar de hombres de Estado. De esta manera comienza Ser y Parecer. Barely see my breath surrounded. Buenas noches, mi nombre es Silvio Matar. Mi nombre es Aixa Matar. Bien, Aixa, tenemos las redes. Por supuesto, pueden comunicarse con nosotros, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube como Silvio Matar. En YouTube en específico estamos como Ser y Parecer. Los invitamos a escuchar programas anteriores, entrevistas ya realizadas. Pueden poner Ser y Parecer y buscar el nombre de un entrevistado, como puede ser, no sé, Lito Nevia, y les aparecerán los programas anteriores completos. Perfecto. También estamos en TikTok. Estamos en TikTok, siempre como Silvio Matar. Hace unos cuantos programas decidimos armar un ciclo que está dedicado a los hacedores y a las hacedoras. ¿Qué queremos decir con este término, no? Que implica una acción. Es tratar de ver a la historia a través de quienes marcaron un hito en esa sucesión de tiempo
Y bueno, ya hemos hablado con otras personas y hoy tenemos un lujo, es realmente un lujo, porque vamos a hablar con alguien que representa el ser del Estado. Es un hombre de Estado. ¿Qué significa ser un hombre de Estado, Aixa? En mi opinión, y en opinión, por ejemplo, de la ciencia política, ser un hombre de Estado es aquel persona que ve al Estado como una cuestión integral, no meramente un administrador público que pasa por un cargo, un ser político que pasa por un cargo y luego se retira de la vida política. No es solo una profesión, es una manera, una idiosincrasia, una manera de pensar, una cosmovisión en la que integra la vida del Estado, la historia del Estado, la cultura de cada Estado y de cómo se construye y constituye. Perfecto. Decime, vamos a sacarnos a ver ese enigma. ¿Con quién vamos a hablar, Aixa, hoy? Hoy vamos a hablar con Juan Manuel Abal Medina. Él es una figura imprescindible para cualquier estudiante de ciencias políticas, de relaciones internacionales, incluso en el CBC de la UBA. Si uno ingresa a una carrera universitaria, va a leer obligatoriamente al señor Juan Manuel Abal Medina. Él es politólogo, doctor en ciencia política, es profesor titular de la UBA, escribió varios libros que incluyen el Manual para la Nueva Administración Pública Argentina, Muerte y Resurrección de la Representación Política, mismo un manual de ciencia política que tiene una introducción maravillosa por Guillermo O'Donnell. Y bueno, actualmente también es presidente del PJ de la Ciudad de Buenos Aires. Perfecto. El otro día estaba en una reunión y había 3 aspirantes a politólogos y sin decirles nada, ¿no?, de esta nota que íbamos a hacer, las 3 personas dijeron que estudiaban libros de Juan Manuel Abal Medina. Bueno, hoy tenemos ese lujo y vamos a hablar con Juan Manuel. Si tuvieras que dar una clase en la universidad sobre la historia de las ideas, ¿cómo sintetizarías este momento? ¿Un momento en Argentina o en el mundo? Mirá qué linda pregunta que me hiciste. Empecemos por lo propio y estaría bueno que lo extiendas. Sí, porque hay bastantes componentes comunes. En la Argentina uno puede decir que básicamente es un momento de confusión, es un momento en el cual todo lo que podemos llamar el campo nacional y popular, progresismo, peronismo, izquierda, con el rótulo que queramos ponerle, viene como en un marcado retroceso después de aquellos años dorados, la primera década, cerca del 2010 en adelante. Venimos con un proceso marcado de retroceso que fue teniendo distintas instancias y que fue llevando a que muchas de nuestras ideas que defendemos, en las que creemos, en las que estamos seguros que son las correctas, vayan perdiendo mucho apoyo popular. Y eso genera una reacción muy profunda, una reacción, podemos llamarla neoconservadora, de derecha extrema, neoliberal o liberal libertaria, pongamos de vuelta el nombre que uno quiera, que básicamente lo que impuso fue la construcción de un nuevo sentido común, bastante difundido, en el cual lo que era positivo en nuestro mundo ahora es negativo y viceversa. Con lo cual se genera una polarización extrema, mucho más extrema de la que había antes, prácticamente sin espacios comunes, y ponen en cuestión la capacidad de la democracia para poder procesarlo, porque son tan extremas las diferencias y sobre todo porque por esta polarización que llamamos afectiva, no solo se discuten ideas, sino también personas, y se considera que el otro es malo, intrínsecamente malo, delincuente, y solo el que está conmigo es una persona de bien, hace que la institucionalidad que se pensó los últimos centenares de años para procesar nuestras diferencias, que son la republicano-democrática, encuentre fuertes límites, ¿no? Hola Juan, soy Aixa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy una gran fanática del Manual de Ciencias Políticas que te prologó O'Donnell, así que no te asustes si lo cito. Muchas gracias. Pero con respecto a lo que acabas de contestar, viste que vos contabas que según O'Donnell en los 60 se da en Sudamérica este fenómeno que él llama modelo burocrático autoritario. Exacto. Una combinación propia entre modernización y autoritarismo. Yo te pregunto, si vos tuvieras que definir así este periodo, ¿cómo lo definirías?
Bueno, siempre Guillermo tuvo esa capacidad única de poder poner esos rótulos maravillosos que te definen el mundo, ¿no? Burocrático autoritario, democracia delegativa, esos conceptos que esa es la capacidad enorme que él tenía. A mí, yo estoy lejos de esa capacidad. Te diría que sí, te diría que hoy lo que uno ve es una especie de una edificación del mercado, un momento de antiestatismo que termina siendo una edificación del mercado y de todos los valores supuestamente vinculados a él, ¿no? El mérito, el esfuerzo, el egoísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Juan, vos recién hablabas, en la pregunta anterior, hiciste hincapié en una especie de retroceso y también nombraste al progresismo. Digo, para ponerlo en términos filosóficos, digo, ¿cuánto tiene que ver la posmodernidad, el progresismo, el neoliberalismo? Digo, ¿estamos hablando de lo mismo en términos filosóficos? Mucho porque son lo que podemos llamar digamos, las ideas que tienen que ver con un mundo más débil, en el sentido de desprendido de clases sociales, de organización popular. Yo siempre digo que lo que acá generalmente, despectivamente o no, entendemos como progresismo, es una socialdemocracia sin sindicatos, ¿no? Viste que acá es bastante común decir vos sos un socialdemócrata como insulto o no. Y la socialdemocracia fue el movimiento que en Europa occidental, sobre todo, logró los mayores avances en términos de igualdad en el mundo, ¿no? De Alemania, los países escandinavos, para poner un ejemplo obvio. Pero ¿qué tenía que ver? La socialdemocracia en el mundo estaba fuertemente vinculada a las centrales sindicales, a las clases obreras. En Argentina esa versión llegó light, digámoslo así, eso que podemos entender como progresismo, un conjunto de ideas más o menos correctas, pero sin actores sociales y muy despreocupado por el mundo real. Un poco eso fue lo que imperó en buena medida, sobre todo en nuestro último gobierno, el gobierno de Alberto Fernández puede entenderse más como un gobierno progresista casi que como peronista. Y esa interpretación light que vos decís, ¿pone en juego en algún punto la representatividad política? Sí, a ver, permite algunas cuestiones importantes, digo, tampoco hay que desvalorizarlo, porque muchas de las cuestiones que se logran de esa agenda fueron importantes, digamos, la más clara obvia es el tema del aborto, todos los temas de igualdad de género, esos son temas muy, muy importantes, pero de alguna manera sí pone en duda la representación de amplios sectores populares, cuya principal interés, por cuestiones obvias, y bueno, tanto de nuestra tradición peronista como del clasismo, marxismo, no estaríamos ambos de acuerdo, lo más importante es las condiciones materiales de vida, ¿no? Y al no poder mejorar eso y hacer tanto hincapié en lo otro, que es más barato, entre comillas, y más sencillo, de alguna manera explica que muchos sectores, básicamente jóvenes, de clases populares, estén ahora en un lugar totalmente distinto al que en teoría para nosotros deberían estar, que era con nosotros, ¿no? Por eso tenemos enfrente, como hablamos antes, una derecha distinta, que uno de los principales componentes que tiene, más allá de los extremos discursivos, los extremos ideológicos, es que tiene un claro sesgo popular, ¿no? Milei representa una derecha claramente popular, en todo sentido, ¿no? En el idioma, los términos y el voto. Antes de llegar a las ultraderechas internacionales y al panorama con el que nos estamos enfrentando ahora, que encima hoy es un día en el que justo el presidente viaja, está lo del G7, así que quería primero detenerme en lo que venías hablando de la crisis de representatividad, que para nosotros es muy importante. Vos describís que se da por dos fuentes, que es la corrupción y el mal desempeño de partidos políticos, cuando hablas teóricamente, es decir. Nosotros tenemos, uno podría decir que todavía se aplica ese manual al día de hoy, altos niveles de enriquecimiento ilícito, baja accountability y partidos políticos en donde, por ejemplo, los afiliados y los candidatos no logran concentrar los votos y responder a una misma agenda en común. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué le permitimos, por ejemplo, desde el peronismo, a un legislador que llegó al Congreso a través de un voto peronista, de una boleta peronista, votar una ley que va en contra de los intereses de los trabajadores? O sea, hablo desde mi partido del peronismo, pero podría aplicarse tranquilamente, no sé, al radicalismo con el PRO, etcétera. Porque en la época que vivimos, los partidos han perdido una disciplina fuerte y sobre todo han tenido una gran...
generalmente en la historia argentina, una gran amplitud ideológica, lo cual legitima comportamientos de este tipo. Y sobre todo porque finalmente en algunos de los casos que hablamos, por ejemplo, en el caso de los senadores, es una votación uninominal en la cual vos votaste una persona. Y no nos olvidemos que en estos hay que ser cuidadoso porque uno piensa, por ejemplo, los 2 senadores que entraron por nuestras boletas que votaron a favor de la ley base, ¿no? Para poner un ejemplo claro. Pero no pensamos como igualmente negativo Lustó votando en contra, aunque todo su partido votara a favor. O sea, tendemos a ver estas cosas de cuando uno, de cada uno, y es normal porque uno mira con sus propios anteojos, ¿no? Pero este mismo tipo de fenómenos se dan para un lado y para el otro. Piensen que Lustó, como presidente de la Unión Cívica Radical, vota en contra de el resto de todos sus senadores y de lo que pidieron gobernar su partido. Entonces, estos fenómenos de debilitamiento partidario afectan para bien y para mal, digámoslo así. Bueno, pero viste que para mí, en última instancia, es para mal, ¿no? Porque finalmente uno debería tener esa misma coherencia ideológica, aunque a uno no le guste, ¿no? Pero es el signo de los tiempos también. Claro, yo pensaba en esa anécdota que cuentan, que me parece que es un dato histórico, de que Perón tenía firmadas ya las renuncias, ¿viste? De los ministros de antemano. Nosotros no tenemos ningún mecanismo partidario para hacer que respondan, porque estábamos todos, creo, viendo. Menos el peronismo, que prácticamente no existe como partido, a pesar que no tenemos ni presidente. El último presidente fue Alberto Fernández y renunció, pidió licencia. El peronismo como partido nunca ha logrado constituirse de verdad como partido. Me atrevo a decir que salvo en un escaso momento, que fue cuando Néstor tomó la presidencia partidaria, ahí coincidió el poder real con el poder formal y de alguna manera funcionó como tal. Pero en el resto del tiempo, después de Perón, nuestro partido ha estado muy lejos de poder tener ningún tipo de seriedad ideológico-doctrinaria, y menos organizativa, ¿no? Vos pensás que es un partido que, como decimos nosotros, tiene muy bajo costo de salida, es decir, salir y entrar al peronismo es gratis, ¿no? Uno no paga ningún costo por irse y volver. El radicalismo sí todavía, ¿no? Cuando si fueron Cobo se le hicieron pagar, cuando Lustó está con otro gobierno se le hicieron pagar. En el peronismo el costo de entrada y salida es 0, ¿no? Da lo mismo. Eso es un problema, porque ahí no puedes crear un partido como un partido de esas naturalezas, que no tiene ni, te deja ir por afuera, por adentro y da exactamente lo mismo, después te va a exigir algún tipo de comportamiento. O sea, la verdad que conspiramos contra nosotros mismos en eso, ¿no? Claro. ¿Vos creés que a niveles, te digo, incluso acordate, por ejemplo, en el 2017, que Cristina y la enorme mayoría de nuestros intendentes y diputados en la provincia, solo para que no cumplir la ley de la PASO, decidieron irse ellos por fuera del partido. O sea, el sector mayoritario dejó el partido. O sea, este tipo de prácticas que son muy raras terminan debilitando los partidos, ¿no? ¿Y este debilitamiento de los partidos debilita también la democracia? O sea, sí, sin duda, sin ninguna duda, porque justamente, como yo digo siempre, y aburro con el tema, lo que entendemos como democracia solamente funciona con partidos fuertes, porque si no es un gobierno electoral, si no yo simplemente voto al mejor en genérico para gobernar, y eso no es democracia. La democracia es que en algún sentido debe gobernar el pueblo y por lo tanto el voto tiene que tener un sentido, una carga ideológica, una carga programática, una carga de sentido, si no es democracia, es otro sistema, pero no es democracia. Y sin partidos eso no funciona, ¿no? Como podemos ver, para poner ejemplo, en otros países que lamentablemente hace rato que no tienen partidos políticos. Sí, vos siempre decís que parte de la democracia no es solo votar, sino es poder ejercer la ciudadanía, y eso me encanta. Claro, y poder con el voto señalar, no, me gusta Pirulo, quiero que Pirulo haga esto, esto y esto, y si no hace esto y esto y esto, demandarle que no lo haga. Y para eso necesitas partidos. ¿Y qué pasa cuando no tenés garantías institucionales? ¿No ves un debilitamiento constitucional no solo acá, sino a nivel mundial? Sí, sin duda. Sin duda, por eso estamos viendo un momento muy complicado, lo que yo decía al principio para Argentina, trasladado a la escala global. Hay un debilitamiento muy fuerte de la democracia como proyecto y como realidad en el mundo. Lo que Guillermo O'Donnell en su momento, y nadie le daba mucha bola, 2007, 2008, 2009, empezaba a hablar de democracia negativa, la muerte lenta de las democracias. Hoy muchos autores dicen que lo inventaron, le ponen nombres en inglés, pero es lo que se discute en todos los congresos de ciencia política del planeta, ¿no? Backlash, Democratic Backlash, backloading, como uno lo llame. Estamos tomando esa vieja idea de Guillermo, que la vio mucho antes que el resto, y hoy es un fenómeno muy, muy notable. Mirá las últimas elecciones europeas del Parlamento con el fortalecimiento de la extrema derecha, lo que está ocurriendo en Estados Unidos.
Lo que ocurrió hace poco en Brasil, digo, hay un debilitamiento de la democracia que está puesta en cuestión, ¿no? Por primera vez la democracia está puesta en cuestión. Bueno, y el ejemplo más extremo de eso es que existe un presidente en un país, que lamentablemente es el nuestro, que se atrevió a decirlo, porque muchos podrían no creer en la democracia, pero él lo dijo. Entonces, ya estamos en problemas más serios, ¿no? Ni siquiera tuvo que disimular que creía en la democracia. Claro, bueno, ahí venía también la próxima pregunta, que era, nosotros vimos cómo Macron disuelve la Asamblea Nacional, vemos que la ministra rusa dijo que cualquier resolución que tenga el G7 va a ser completamente irrelevante porque para ellos es una pieza de papel, vemos que hay corporaciones transnacionales que no están reguladas, que los ricos ya no tienen que pagar impuestos, ni siquiera aunque el Estado tomara la decisión de cobrárselos, no tiene cómo ejercerlo eso, lo dice por ejemplo autores como Gabriel Zuckman, que fue un discípulo de Thomas Piketty. Digo, los estados se debilitan, ¿no? Muchos tienen deudas, están gobernados, como vos decís, por personas que dicen que ya ni creen en el Estado y que lo erosionan desde adentro. ¿Serías tan amable, Juan, de explicarnos si esto es una cuestión de la crisis, no sé, del capitalismo o de las democracias, digamos? ¿Cómo se define todo esto? ¿Los giros a las ultraderechas? Y está todo más o menos de la mano, porque lo que vos tenés en líneas generales es una reacción que empezó tímidamente en los 70s, que tuvo un salto fuerte en los 80s y en los 90s y que retomó con mucha fuerza los últimos años, por una cuestión tecnológica, una nueva concentración del capital, en este caso cada vez más en lo tecnológico o financiero, digamos, son las principales hoy empresas que gobiernan el globo, y un proceso de crecimiento brutal de la desigualdad, que no solo genera muchos más pobres en el planeta, sino centralmente concentra la riqueza cada vez en menos manos, ¿no? Este fenómeno que nos preocupa a todos los 1.000 millonarios, estas personas que individualmente tienen más plata que países enteros, ¿no? Y que cada vez son más masivos, ¿no? Si uno compara, para tomar un dato de color, ¿no? La revista Forbes, que hace ese típico ranking de los más ricos del mundo. Uno lo ve hace 10 años, y había industriales, había gente de distinta índole y un monto relativo. De 10 años para acá ha crecido enormemente la cantidad de 1.000 millonarios, y esos 1.000 millonarios que uno ve se concentran en estos sectores tecnológicos y llegando a extremos casi vergonzantes, como el que persona que más plata tiene hoy en el planeta, o el segundo según el momento, ¿no? Es ya no el dueño de una fábrica, ni siquiera de una tecnología, sino el dueño de las marcas de lujo de Francia. Este francés es el tipo más rico del mundo, porque produce cosas que solo ellos mismos consumen. Entonces, estamos en un momento muy, muy claro del capitalismo y que está generando, paradójicamente, en la democracia, sectores que salen a hablar ese idioma. Milei es el más claro ejemplo. No es que Milei lo financió Elon Musk, simplemente que Milei habla lo que Elon Musk y los como él quieren escuchar. Él le dice que ellos hacen muy bien en no pagar impuestos. Estos 1.000 millonarios que gastan fortunas en estudios contables para evadir impuestos o elusión de impositiva para pagar menos impuestos, encuentran un presidente muy bien. Entonces, ese es el problema que estamos viviendo en el mundo actual, ¿no? Un debilitamiento muy profundo de la política, sobre todo en su componente democrático, y un fortalecimiento muy claro por la concentración de poder en sectores económicos de la economía global y financiera. Bueno, igual en algún punto sí lo financia, digo, porque a Milei le caen préstamos del FMI, así como en Ucrania llegan los préstamos que vienen de la caja de BlackRock. Sí, pero secundario, lo de él es realmente convencido. Él habla de su idioma, uno lo ve cuando lo va a ver. Vas a hablar, ¿viste? Es como si yo me voy a juntar la cara que tiene cuando va a ver en los más es como si yo me lo veo a Messi. Me voy a ver un fan. Una de mis hijas yendo a ver a Lali, digamos, ¿entendés? Claro. Lo vas a ver como un fan, no estás viendo ni como un jefe, ni como un financiador, ni como un empleado, lo mira como un fan, son como fanáticos de ese modelo del capitalismo hiperconcentrado, hiperdesigualitario y Claro, bueno, hablando de ese fanatismo ciego, ¿por qué cuando uno ve la agenda de las derechas afuera, como por ejemplo la agenda en este momento de la derecha es la migración? ¿Por qué cuando uno ve esas agendas puede leer que lo que hay ahí hay un nacionalismo fuerte, una cuestión de proteger lo propio? Y acá nuestra derecha no es tan nacionalista. ¿Qué sucede con el fenómeno argentino? Estaría re bueno. Como decimos varios, de todas las ultraderechas que hay en el mundo, nosotros nos tocó la única que encima no es ni nacionalista, ni siquiera cuida a su país. ¿Sí? La verdad que es una locura. Pero es lo que nos ha tocado, ¿no? Ahora se hablaba ayer que quieren armar este nuevo Pacto de Mayo el 14 de julio, se inventaron una nueva fecha para la Argentina.
Es paradójico, ¿no? Es paradójico, lamentable, ni siquiera eso tiene en común. Pero bueno, también en algún sentido cosas positivas tiene, ¿no? Porque justamente todas estas nuevas derechas en Europa, es verdad que quieren cuidar la soberanía, etcétera, pero encuentran como principal caballito de batalla a los pobres inmigrantes que no quieren dejar entrar, ¿no? Una locura absoluta, porque un continente que está perdiendo población, que está envejeciéndose y que necesita a esas personas más que nada para que trabajen, igual encuentra como principal agenda estos crímenes que cometen en las costas del Mediterráneo todos los días, ¿no? Bueno, viste que otro de los grandes debates de las democracias, actualmente las democracias occidentales específicamente, siempre fue la corrupción. Por ejemplo, Nixon, Watergate, Clinton, los escándalos de accountability. Nosotros mismos le hemos pagado, digamos, la cuenta personales a Sarmiento. Ahora, hoy en día pagamos los viajes presidenciales, las cuentas de los jueces, de los diplomáticos. ¿Vos creés que la moral política es distinta a la moral convencional? ¿Es un problema moral el de esta época? Porque, por ejemplo, en un momento mencionás, en tu libro citás que la salvación de la patria puede ser incompatible con la salvación del alma político. ¿Es así? Exactamente. Y es así porque, bueno, eso es lo que nos enseñó desde, por más que se haya demonizado lo que sabemos de Maquiavelo en adelante. Alguien puede ser una muy buena persona y un pésimo gobernante, y puede ser una pésima persona y un gran gobernante. Son dos espacios distintos, son dos espacios con su lógica propia, con sus propias cuestiones, y que, digamos, se ve más claro cuando Maquiavelo empieza a teorizarlos en términos de lo que era ese momento histórico, porque estaban las guerras, ¿no? Entonces imagínense una buena persona, tan buena persona no va a querer invadir otro país, de repente se invadió por otra. De ahí en adelante empezamos a hacerlo. Son dos esferas distintas. Bueno, de ahí entender que cuestiones que tienen que ver con la ética no también están en la política, es un salto que no hay que dar. También en la política hay que recuperar la ética, y especialmente en la política democrática, y especialmente en la política popular, porque como lo dicen desde el Papa Francisco hasta Andrés Manuel López Obrador, los que creemos que el Estado debe ayudar a los pobres, si toleramos que alguien se quede con algo de esa plata, le estamos robando a los pobres. Pero esa es una cuestión nuestra como ética propia, ¿no? Que creo que hay que fortalecer cada día más, ¿no? Creo que Andrés Manuel López Obrador, en un país históricamente muy, muy corrupto como era México, está dando un ejemplo maravilloso, y acaba de ganar Claudia Sheinbaum, su sucesora, con una misma agenda, ¿no? Sí. Hay un tema que tocaste antes, Juan, que me quedó pendiente, cuando hablábamos si no había una burguesía nacional. Digo, cuando Perón habla en la Cámara de Comercio en el 43, que les dice, por ejemplo, a los empresarios, si no quieren perder el dedo, desháganse del anillo y ya está, ¿no? Es difícil consensuar con el empresariado actual, digamos, crear una burguesía nacional, no sé si atemorizarlo, no sé cómo. El general tenía varias formas dialécticas de convencimiento. Digo, ¿cómo se puede hacer para generar eso que estaban hablando recién, Aixa y vos, para crear esa conciencia patriótica? Porque incluso Perón, en ese mismo tiempo, él no se reconocía como político. Él venía de otro lugar y charlaba y trataba a la gente, usó una terminología que la fue cambiando con el tiempo, y en ese tiempo usaba la palabra compatriota. Digo, ¿cómo sería? Todavía no éramos compañeros, no se había inventado. Todavía no se había inventado el compañero, exactamente. Y incluso ni siquiera que para otro peronista que para un peronista a lo mejor otro peronista. Exacto. Eso lo fue cambiando con el tiempo, todas esas definiciones. Digo, pero ahí usó una palabra clave que era compatriota. Digo, y que paradójicamente cuando vuelve a la Argentina vuelve a decir lo mismo, ¿no? Pero un argentino no es más mejor que otro argentino. Claro. Interesante, volvió al punto de partida después de haber, ¿no? Tesis, antítesis y síntesis, diría el amigo Hegel. Claro. Digo, bueno, por eso digo, ¿cómo imaginás vos que sería hoy un diálogo con alguien que, a partir de la globalización, de que no le importa nada, como bien estábamos haciendo esa descripción de la nueva riqueza? Digo, ¿cómo imaginás que puede ser ese diálogo? Tiene que ser un diálogo
primero y principal sobre las cuestiones concretas. Al capital uno no puede pedirle ni patria ni bandera, digámoslo así, porque seríamos muy ingenuos. Lo que tienen que hacer es generar un conjunto de incentivos positivos y negativos para que actúe de forma que ayude al interés nacional. Y en ese sentido hay márgenes, porque los estados hoy pueden trabajar para que los capitales nacionales no sean arrasados por los internacionales. Y a cambio de eso pedirles cosas, ¿entendés? Hay espacios para no chantajearme mucho menos, sino acordar cuestiones. Bueno, mira, te protejo tu sector, pero vos a cambio me generás más fuerte de trabajo. No permito que entre este coso. O sea, todavía, los estados tienen mucha capacidad para hacerlo, y lo que te muestra eso es que con todos los problemas que hay, qué sé yo, la Unión Europea sigue intentando y está logrando en mucha medida condicionar a Google, condicionar a Apple, condicionar a estos grandes dueños del planeta, ¿no? Se puede. El tema es cuando uno renuncia a esas batallas, qué sé yo, la California hace muy poquito votó el tema para regular todas las apps tecnológicas de tipo Uber, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho margen, es más bien la aplicación de la propia política la que no permite ocupar esos márgenes, ¿no? Me parece que hay mucho margen, y estos empresarios nacionales, entre comillas nacionales, bueno, pero argentinos, en general viven en Argentina, sus parientes viven en Argentina, entonces también tienen cierta idea acá. Si vos los ayudás a eso, bueno, diciendo, mira, te voy a ayudar a desarrollarte, pero vos a cambio tenés que hacer esta cosa y tal otra, podés generar cierta comunidad. Finalmente así funciona un poco Europa. ¿Por qué funciona Europa? ¿Por qué Alemania? ¿Por qué esos países pueden seguir teniendo niveles del estado de bienestar? No te diría iguales, pero similares a los que tuvieron sus mejores momentos, porque justamente hay estados que se preocupan para eso y trabajan para eso. Claro. Cuando hablas de Estado, yo me imaginaba Pedro Sánchez en España, ¿no? Pedro Sánchez en España, con todas las dificultades, con todos los quilombos que tiene, viene generando mayor igualdad, mayor desarrollo, creciendo, porque hay un Estado que justamente discute, se acuerda, y vos ves después todos esos multimillonarios españoles que Milei intentó verlos, cuando vieron que insultaba a su presidente, salían todos a matarlo a Milei. O sea, ahí la patria sigue existiendo porque hay intereses también que hacen que a ellos les convenga seguir siendo españoles. Claro. Mira, de ahí me salen para hacerte 4, 5 o más preguntas, digo, porque es interesante cuando se crea el sujeto político, digo, nadie quería renunciar a su patria de origen, digamos, ¿no? Cuando no existía la doble nacionalidad y le preguntaban a un obrero si quería renunciar a esa patria, decían que no. Entonces, lo que sí hace el general, por ejemplo, desde la política y desde el Estado, es ofrecerle la posibilidad de una doble nacionalidad para convertirlo en un sujeto político y ahí sentir la patria como propia. Digo, y ahí, por ahí va la pregunta naif, siempre asociando el Estado con la política, ¿no? De ahí sale esta pregunta naif que te voy a hacer ahora. Digo, porque a simple vista la política es extremadamente simple. Digo, vos gobernás bien, a todos les va bien, pero a su vez es compleja porque cuando vos te va bien, ya no sos la misma persona y tus ideas cambian. Digo, y uno de los problemas del peronismo sería no saber qué ofrecerle al que se enriqueció a través de la movilidad social. Digo, porque en todo caso... Sí, nos pasó. No, claramente nos pasó en nuestra famosa década de ganar, nos pasó en buena medida esto, ¿no? Hemos tenido una agenda muy enfocada y seguimos trabajando, y llegamos a niveles muy interesantes de igualdad, y llevamos aumentado mucho el ingreso, pero de alguna manera entramos con muchas dificultades para muchos sectores que se habían beneficiado por eso mismo, ¿no? Es un proceso natural y no es sencillo, no hay una respuesta única. Lo que hay que hacer, me parece, en esos contextos es tener miradas muy flexibles, hay que intentar seguir, ¿no? Como seguir en diálogo permanente con esos sectores, no enfrentarlos directamente. No es sencillo, pero yo creo que se puede, ¿no? Y ahí la experiencia vuelvo a eso porque hace muy poquito ocurrió, la experiencia de Andrés Manuel López Obrador es interesante, ¿no? Porque obviamente enorme mayoría de sus votos son populares, pero muchos votos populares son los que vienen mejorando día a día y siguen manteniendo su agenda, ¿no? O lo que pasó más allá de la terrible discusión que ahora que tienen, que es más bien interna que otra cosa, pero el MAS en Bolivia logró sacar de la miseria a casi toda la población que estaba subyugada, y esos nuevos clases medias eran tan masistas como cuando estaban siendo campesinos coca-coleros, ¿no? Claro. Entonces se trabajó esa identidad, se trabajó esa cosa, me parece que es un tema importante, ¿no?
Sí, digo, pensaba también, Que Juan, nosotros en algún momento lo perdimos porque de alguna manera fuimos demasiado para el lado distribucionista, me parece, ¿no? Y nos olvidamos parte de la producción, ¿no? claro. En la discusión con el campo, de ahí en adelante, como que nos olvidamos un poco de la importancia de seguir manteniendo la idea de la producción, del trabajo, del empleo, y nos fuimos más a esta idea del Estado distribuyendo. Y eso tiene límite, ¿no? Digo, haciendo un paralelismo, ahí se me ocurrió hacerte otra pregunta de la que te iba a hacer, que era, digo, en el último gobierno de Cristina, ¿no tuvo el mismo problema que tuvo el general en el 52? Es decir, cuando iba a sacar el segundo plan quinquenal, en apostarle a la producción o a la distribución, y digo, ¿y se eligió mal? ¿Puede ser, Juan, que haya un paralelismo ahí? Creo que no, porque ahí nosotros en el segundo plan quinquenal seguimos apuntando a la producción, ¿no? Si vos te fijás, se hizo un ajuste muy inteligente que, bueno, hubo boteada por el plan por el pan negro, etcétera, etcétera, pero se pudo seguir manteniendo y reencaminando la producción. A ver, la tensión siempre, obviamente, entre producción y, uno lo dice fácil, pero no se resuelve tan fácil. Entre producción y distribución existe siempre, ¿no? Porque si fuese para los empresarios habría que ser solo producción y obviamente la gente que no tiene para comer va a pedir solo distribución, con toda razón del mundo. Y los dos tienen razón, o sea, no hay que creer que uno es malo. No, la derecha en general piensa que los pobres son malos porque pide que le den algo para comer, es una estupidez, pero también muchas veces de parte nuestra es estúpido pensar que los empresarios quieren ganar más, pero su lógica es que los empresarios quieren ganar más, no está mal una cosa ni la otra. Comprender eso es comprender el peronismo, lo que tiene que hacer el Estado es justamente participar de esa discusión, condicionando, pero tomando en cuenta ambas partes. Esa tensión es permanente y sí, yo creo que en la última parte de nuestro gobierno, en los últimos tiempos, nos fuimos un poco demasiado para ese lado, ¿no? Uh-huh. Estamos sobre todo cuando se llega a extremos, que ya fue más en el gobierno de Alberto, pero también a nosotros nos pasó, ¿no? Cuando parte de ese distribucionismo es un distribucionismo muy injusto, ¿no? Porque, a ver, yo nunca voy a renegar de la UH y de todo lo que les llega a los que menos tienen, pero sí me da vergüenza cuando uno veía a los CEOs de empresas que ganaban decenas de miles de dólares pagando 200 pesos por luz, ¿no? Claro. Es subsidiar tarifas a sectores súper acomodados, que yo pagué hasta el año pasado, pagará el colectivo un precio irrisorio. Esa distribución es ¿entendés? La que es insostenible, porque gastas muchísima plata en cuestiones que ni hace falta ni es justo hacerlo, ¿no? Claro. Mantuvimos los subsidios energéticos durante los últimos 4 años a niveles bastante altos, porque nos daba miedo retocarlos, porque nos daba miedo ajustarlos, y terminamos financiando a los que no teníamos por qué financiar, ni querían que lo financiemos. Claro. Es una cosa ridícula. Gastamos fortuna, y ese gasto que vos hacías, después era déficit fiscal, era inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Y para hacer cosas, como si esa plata iba a los pobres, te la firmo y me la banco. Esa plata iba para pagarnos a mí, que no pagará yo de luz, gas y cosas, está mal. Y ni hablar para los ricos. Recién parecía que estabas describiendo que hay un término que vos solés usar también, que es el término ese antinomia, donde por esas decisiones que vos no tomás, digo, no estamos jugando solo el partido. Hay una tensión de poderes. Digo, y uno cuando no toma una posición la toma el otro. Digo, ¿y no es un poco regalarse políticamente a esas antinomias no tomando decisiones? Por ejemplo, la decisión que no tomó Alberto con la expropiación de Vicentín, ponele, o con nacionalizar la deuda, legalizar la deuda. Digo, esas decisiones que vos no tomás, ¿no nos generan a su vez una antinomia que nos hace pelear internamente? Sí, y sobre todo te muestra la impotencia, ¿no? Porque vos en política, a ver, cuando uno se quiere pelear con nadie, se termina peleando con todos. Y cuando uno termina no pudiendo... A ver, un gobierno, yo siempre digo, ¿no? Un gobierno peronista puede ser muchas cosas menos impotente. Peronismo hace, para bien o para mal. Un peronismo nunca puede ser testimonial. No es que va a dar testimonio, esa es la contradicción. Lo más distinto de un peronismo es querer dar testimonio. Yo voto esto aunque perdamos porque así tengo las banderas. Eso nunca fue el peronismo. El peronismo fue para bien o para mal. Menem o nosotros, digo, Perón o Menem, para el lado del bien o para el lado del mal, potente, transformador. El gobierno de Alberto, de Vicentín, sobre todo de Vicentín en adelante, renunció a todas las peleas. Claro. Todas, pues, desde Vicentín hasta los subsidios. O sea, prácticamente dijo, no hagamos nada. Y cuando vos no haces nada, terminás peleando con todos, con razón. Y terminás dando testimonio, ¿no? Esta idea tan poco peronista, ¿no? Por ejemplo, ese ridículo que yo siempre digo fue la acción menos peronista, claro, que de un gobierno que se dice peronista, el juicio de la Corte Suprema de Justicia.
Un juicio que vos hacés sabiendo que vas a perder porque no tenés el número, que lo das solo para darlo, que sabés que vas a perder, que gastás un montón de capital político y que no le importaba a nadie. Nadie afuera de en barrio, en ninguna calle, che, ¿cómo va el juicio? No importaba a nadie, o sea, una cosa de elites en el peor sentido, que sabías que ibas a perder y que lo dabas igual solo para dar testimonio que lo dabas. Lo peor, digo, un disparate atómico. Claro. Estamos en la M530, estamos en las radios de la Madre de Plaza de Mayo, estamos hablando con Juan Manuel Abal Medina, y ahora más un poco en lo personal, porque recién hablaste en primera persona, y nos dejaste el pie para hablar sobre vos un rato, que es lo que nos interesa también. Digo, Juan, ¿vos sos el mejor promedio de la UBA? No sé, no lo sigo, me acuerdo cuando me recibí lo era, ahora espero que no, que otros me hayan superado, espero. Digo, escucha, tener a tu viejo, vos sabés que soy un gran admirador de tu viejo. Me parece que de las biografías que leí del general, que fueron unas cuantas, me parece que la que escribió tu viejo fue la mejor de todas. Digo, ¿cómo fue eso? Te anuncio que el 1 de julio sale la nueva edición. ¿En serio? Corregida y aumentada, exactamente. Así que a partir del 1 de julio, a los 50 años de la muerte del general, va a estar el libro el nuevo libro en las librerías. Juan, la onda no era que vos le hagas el regalo del Día del Padre a mi padre, era que se lo haga yo. Bueno, viste, se me está plantando el lagrimón, pero ya sobre el final de la nota vamos a hablar de eso puntualmente. Digo, escucha, ¿cómo uno puede suponer que tener a tu viejo, digo, puede ser una ventaja, pero también puede ser un problema? Digo, vos creciste con una presión familiar tremenda. Digo, viste que hay gente que le asusta la figura de un padre casi omnipresente. Digo, pero vos en tu caso, ¿cómo fue? Porque esa presión, evidentemente, supiste utilizarla y bueno, y sos un cuadro político tremendo. Digo, ¿cómo fue esa vida en tu infancia, en tu adolescencia, con tu viejo preso? ¿Cómo fue todo ese ámbito familiar? Sí, no fue tan así en términos de... Porque, a ver, en mi infancia obviamente fue quilombo, ¿no? En mi infancia fue quilombo, en mi infancia fue no verlo, en mi infancia fue que de un día para el otro en una calle perdida en Valía del Mar para rápido el auto, unos besitos, se va y por 4 años no lo veo más. Nos mandaba cartas diciendo que estaba trabajando en México. A los 4 años pasar un taxi despacito para verlo y verlo, que tenía bigote, porque aprovechó los 4 años eso para dejar el bigote. La guerra de Malvinas nos permite, recién obliga a la dictadura a dejarlo salir. Por suerte no intentaron entrar, como se hizo el gobierno ecuatoriano, ¿no? Me dice claro. Que ni Videla aceptó que cuando Camps le propone entrar a la embajada para llevarse a mi viejo y a Cámpora, el mismo Videla le dice que era una locura meterse en suelo de otro país, que ahora lamentablemente, como estamos viendo tantas cosas extrañas en el mundo, ocurrió en Ecuador. Pero bueno, mi viejo termina allá, nos vamos al exilio cuando la mayoría volvía, me vuelvo acá, mi viejo siguió allá. Siempre fue una relación buena y en la cual, si vos me decís, ¿te pesó el apellido? Bueno, seguramente sí, pero no como a otros. A ver, yo siempre lo digo cuando me preguntan de Máximo sobre todo, ¿no? No es la situación de Máximo que tuvo ese viejo y tiene a su vieja viva ahora. Y el mío, casi que mi viejo dejó de hacer política en Argentina cuando yo empecé en algún sentido, ¿no? Entonces, si bien el peso es, y todo el mundo esperaba algunas cosas, y esperaba determinadas cosas, tampoco puedo tener el problema que puede tener alguien como Máximo, por ejemplo, o Ricardito Alfonsín, para poner algún ejemplo, ¿no? Claro. ¿Tu vieja o al menos también nunca es lo sentí así. Juan, ¿tu vieja también es un cuadro político así? Mi vieja nunca hizo política, nunca se dedicó a la política. Se casó muy, muy joven, es más, terminó 6º año de Buenos Aires cuando yo tenía 4 hijos, así que nunca se dedicó a la política. Digo, vos recién contabas que no fue un peso o que pudiste capitalizar ese conocimiento. Digo, ¿y cómo es en lo personal? ¿Cómo es? Vamos a situarnos dentro de tu cráneo. Digo, ¿cómo vos pudiste ver a través de los ojos de tu viejo? ¿Te bastó solo con lo que escuchabas en casa? ¿Cómo fue tu percepción en el momento que pensaste intervenir en la realidad política? Sí, siempre fue una relación muy buena, muy sincera, incluso en momentos que pensamos claramente distinto. No, yo acompañé todo el proceso del Frente Grande, que terminó como sabes, sin la alianza. Mi viejo con eso nunca quiso saber nada, pero siempre tuvimos más o menos una misma... Él siempre gustó mucho lo mío, lo académico, mi vinculación con lo académico,
Y yo aprendí mucho, digamos, también de lo académico, de la política, escuchándolo a él. Entonces, fue como un aprendizaje permanente, digámoslo así. Yo la verdad que con mi viejo, casi sin darme cuenta, iba aprendiendo de política, del ejercicio y del concepto. Porque mi viejo también siempre fue como vos habrás visto en el libro, si bien nunca se dedicó a estos temas, muy conceptual, no es un político que de ideas, no es un político de la práctica solamente, ¿no? Claro, Se nota en el libro. Sí, sí, desde ya. Digo, y ahora, ¿cómo haces vos para convivir con ese enciclopedismo, con ese don académico? ¿Dónde va a parar Complejo. ese drenaje de tanta Complejo. información? Es complejo, yo siempre digo que soy como alguien, viste, está parado en dos barcos. Es muy difícil, una combinación muy compleja que no es muy común en el mundo, ni estar en la acción política, en la reflexión política. Puede uno venir de un lado y terminar en el otro, y eso sí hay casos de que uno va de un lado para el otro. Es difícil mantener los dos juntos, pero bueno, es lo que intento. Obviamente tiene sus limitaciones, porque el tiempo finalmente no es infinito, y uno, si tiene que estar dedicándose horas y horas a terminar un paper, no podía todas las reuniones que ir para charlar con compañeros y viceversa, ¿no? Entonces, pero me gusta y creo que sirve, creo que sirve tanto para intentar mejorar la acción política como para hacer más real la reflexión académica. Ya estamos casi en el final de la nota. Tu hija recién hablaba de mi relación con Guillermo, y Guillermo del principio, pensar todo el politólogo del planeta quería estar, y argentino, latinoamericano, quería estar cerca de Guillermo, ¿no? Claro. Y a mí empezó a dar mucha bola porque yo le hablaba de política práctica, le contaba cosas y a él le encantaba que le contara qué estaba pasando, qué era interna, qué pasaba tal cosa, qué pasaba tal otra. O sea, le encantaba de verdad la política, era un politólogo en ese sentido, ¿no? Entonces se enganchó conmigo, más allá, no digo que yo ya en ese momento no había escrito nada relevante, ni mucho menos, pero le encantaba cómo yo le describía académicamente el funcionamiento de la política real. Claro. Y en esa mezcla de académica, también mezclado con lo empírico y con lo emocional, te hago una pregunta. ¿Cómo es conocer a tus abuelos, digo, que han entregado 2 hijos a la vida política, a Fernando y a tu viejo? ¿Cómo eran tus abuelos? A mi abuelo lo conocí poco porque murió justamente cuando nos fuimos o sea, lo conocí sí como era un abuelo de niño, ¿no? Pero nunca pude hablar con él porque murió cuando justamente yo me había ido a México, y en ese momento obviamente no había mucha comunicación ni por el estilo. Mi abuela siempre la quise mucho, mi abuela Carmen siempre la adoré, y se mantenía, ¿no? Mantenía, sobre todo uno veía que seguía extrañando y sufriendo por Fernando. ¿Cuál fue el mejor consejo, Juan, que te dejó tu viejo? Que vos digas en esa charla. ¿Viste la charla que tiene Michael con el padre en El Padrino? ¿Viste? ¿Llegaste a ver El Padrino? Sí. Sí, obviamente. Por la calidad de ese consejo te pregunto, ¿cuál sería la palabra que te dijo tu viejo que vos dijiste, este es el título de la Biblia? No fue una palabra, yo venía de haber trabajado, viene Menem, para mí era un desastre, al final del planeta, era la traición máxima al peronismo, no podía reelegir nunca. Me acuerdo que me metí muy fuerte con Saúl Ubaldini, que era el que lo enfrentaba más claramente en provincia de Buenos Aires. Hay que tenemos que derrotar al PJ en la elección del 91. Mi viejo me ayudaba, incluso me mandaba ideas, y bueno, fue un desastre, no nos votó nadie. Entonces, a mí me destrozó. Yo quedé destrozado, yo no podía pensar el pueblo peronista votando a estos traidores que están regalando el país, que indultaron a los genocidas. Digamos, para mí fue como un golpe, pero abismal, ¿no? Y creo que esa elección del 91 la arrasó Dual de 40 y no sé cuánto por ciento, nosotros sacamos 2%, algo. Entonces yo no podía creer la injusticia del tipo que había, aquello de que volvía de Argentina, iba a todas las marchas, lo veía combatiendo, un tipo íntegro, honesto, y así abandonado por su gente. Y me quedé me destrozó, fue uno de los golpes más brutales políticos que tuve en mi vida. Y me acuerdo que mi viejo, yo ya estudiaba ciencia política en ese momento, ya estaba avanzado, pero me mandó una hojita, me hizo llegar una hojita rápido, y me dice, relete esto. Y me mandó el último párrafo de La política como vocación de Max Weber. Mira. No me voy a olvidar nunca.
Y eso me marcó toda la vida, ¿no? Esa última parte que dice que tiene verdadera vocación para la política, es el que puede enfrentar las cuestiones, puede soportar los escarnios y entender finalmente que la humanidad no hubiera logrado lo posible si no hubiera peleado una y otra vez por alcanzar lo imposible. Y me acuerdo siempre eso, ¿no? Y esa es mi frase central y la que me motiva, ¿no? Puede ser en los peores momentos, uno sabe, bueno, esas peleas hay que darlas, como en algún momento era un disparate pelear contra la esclavitud y se terminó ganando, como era un disparate pelear contra el voto universal, se terminó ganando, con la igualdad de género y se terminó ganando, eso creo que ese fue el momento. Bueno, vos un momento a la distancia, pero un momento al fin. Estabas hablando recién de tu formación, incluso mencionaste a Guillermo, y vos te formaste rodeado de figuras como Julio Pinto, José Nun, Natalio Botana, el mismo Atilio Borón, que acá lo queremos muchísimo y cada vez que tenemos la oportunidad de hablar con él, la aprovechamos. Y te pregunto... Bueno, cuando hablamos de Maquiavelo, el que mencionó Maquiavelo fue Atilio. Mirá. Brillantes teóricos, nunca me olvidé los teóricos, yo apenas entraba a la carrera, los teóricos de Atilio, de Maquiavelo, era como deslumbrante. Y digo, ¿cómo haces para evitar la desilusión en esta época, Juan? Porque no, esa calidad la formación que vos tuviste, hay un contraste enorme con la actualidad. ¿Cómo haces para no desilusionarte con tu actualidad, con tu tiempo ahora? No, yo creo que cada momento tiene lo suyo, cada momento tiene su espacio. Yo creo que se sigue produciendo conocimiento interesante en nuestra disciplina. Quizás es excesivamente burocratizado y eso le hace perder fuerza. Quizás las últimas tendencias que han tenido académicas escapan un poco a que podamos pensar los grandes problemas y las grandes cuestiones y privilegian mucho lo micro, entonces se pierde lógica. Pero uno sigue viendo cosas, sigue descubriendo cosas interesantes todo el tiempo, ¿no? Casi de casualidad, ¿no? Hace muy poquito, nada que ver, ¿no? Pero me encontré un libro de Santiago Enríquez, un joven politólogo que está en Estados Unidos y que de repente mostraba un hermoso trabajo sobre el MAS boliviano y el Frente Amplio uruguayo, cómo la ley de hierro, la oligarquía de Robert Mitchell no se cumple y en esos dos partidos los militantes tienen poder. Y de repente lo encontrás así, más perdido que antes, pero existen todos esos desarrollos interesantes. Bueno, cuando te escuchamos hablar, uno no puede evitar darse cuenta que sos un ser hiperracional, que en la era de la locura tenés una coherencia extraordinaria, y recién mencionabas también una cita como que a vos lo que te gusta es lo académico, ¿viste? Como que eso es lo que te genera interés. Yo te pregunto, como académico, cuando entraste a participar de la gestión pública, al campo político, ¿te llevaste alguna gran decepción? ¿Algún desfasaje entre la teoría y la realidad que realmente te desilusionó? Sí, mucho. Uno ve en la acción política, uno ve mucha gente con comportamiento, mucho menos cercanos a lo que uno esperaría de lo que se espera, ¿no? Hay mucho egoísmo, hay mucho personalismo, hay mucho arribismo, hay un porcentaje de conveniencia en la política excesivamente mucho más alto de lo que uno piensa, ¿no? Las últimas dos y no te molestamos más. Una es compuesta de las dos preguntas. ¿En qué te equivocaste, Juan? ¿Y cuál es tu punto más vulnerable, el que más te entristece a vos? ¿En qué me equivoqué? Me parece que creí que podía hacer mucho más de lo que podía, que fui quizás demasiado, no, como que creía que podía sacar todo, o sea, demasiado que era posible lo imposible mucho más rápido de lo que se podía hacer, ¿no? Y creo que ahí tuve un choque con la realidad un par de veces profundo, ¿no? ¿Y qué es lo que me desilusiona de mí mismo? No sé si desilusiona. A mí lo que a veces me sigue sorprendiendo algo que no debería a esta altura del partido, ¿no? El general Perón siempre decía una frase que yo al principio no entendía, ¿no? Dice,
no sé qué tiene en contra mío si yo nunca le hice un favor, pero con gran sabiduría. Y uno en política a veces ayuda a mucha gente e intenta colaborar mucho, después se da cuenta que esos que ayudó, que más quiso colaborar, son los que menos después retribuyen, o que menos... No, y eso es feo, pero bueno, a esta altura me sigue impactando algo que no debería, ¿no? Juan, ¿cómo la pasaste durante la nota? Excelente, muy buena nota. Espero que los oyentes la disfruten como yo. Bueno, Aixa, la verdad que fue un lujo. Hoy nos hemos dado un lujo institucional. Hemos entendido la vida política a través de alguien que hace una lectura tan detallada, minuciosa y tan explícita, que la verdad que da un gusto entender, por ejemplo, por qué en esta temporalidad se lo ataca tanto al Estado. Es decir, es casi inusual que pase esto. Entonces tuvimos la oportunidad de que alguien nos esclarezca por qué oportunamente ciertos personajes políticos atentan contra el Estado. Y me parece que fue con una legitimidad intelectual tremenda que nos explicó Juan, ya es Juan, ¿no? Ya no es más. Ya es Juan, que nos explicó Juan por qué sucede esto. No, además en un momento en el que es muy importante empoderar al Estado, porque es el único que puede llegar a tener herramientas para luchar en contra de corporaciones, en contra de, digamos, un montón de cuestiones que atentan al bienestar de una comunidad. También es muy importante pensar qué herramientas le damos al Estado para que se empodere y para que no avasalle también a los ciudadanos y a la voluntad popular. Y es realmente excepcional tener una persona como Abal Medina, que es un académico y que también tiene experiencia en la gestión pública. Eso no sucede siempre. Así que bueno, muchísimas gracias a Juan Manuel Abal Medina por acompañarnos, a ustedes por escucharnos, y la nota completa va a estar disponible en YouTube. Perfecto. En la operación técnica y producción, Arielito García. En la idea, Adrián Zaffaroni. En la co-conducción, Aixa Matar. En la conducción, el señor Silvio Alberto Matar. Recuerden que pueden encontrarnos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en TikTok como Silvio Matar, y en YouTube como Ser y Parecer. Muchísimas gracias. Será hasta la semana que viene. On aurait dit des sémaphores, les copains d'abord.